Hola, mi nombre es William Carlos, somos los creadores de Devin Cooks. Como padres de familia, somos conscientes que el conocimiento en programación no solamente es un conocimiento para nerds o para gente de esta industria, sino que debe ser un conocimiento que alcance a toda la población por una sencilla razón, porque es la forma en que funciona el mundo. Desde un dispositivo electrónico hasta un dispositivo eléctrico o incluso software, todo funciona bajo estos principios de programación. Ya está demostrado, digamos, en los países desarrollados que la programación hace parte de una de las ciencias básicas que ayudan a comprender mucho mejor las otras ciencias. Entonces es una herramienta muy importante en la actualidad, la parte de la programación. Nosotros con este proyecto lo que queremos en esta parte es reunir los tres tipos de aprendizaje: el visual, el auditivo y el kinestésico. Ellos pueden estar manipulando en el mundo real los cubos, con lo cual está estimulando su parte kinestésica. En la parte visual están pudiendo ver diferentes idiomas, información que le permite ver en 4 idiomas de alguna manera lo que estamos haciendo. Y la aplicación móvil con realidad aumentada lo que hace es que cada uno de estos cubos él va a poder visualizar un personaje, y ese personaje va a decir, ahí reunimos la parte auditiva, va a decir lo que tiene el cubo con un audio determinado en el idioma que él haya elegido. Entonces de esa manera el niño puede escuchar cuál es la acción, cuál es la palabra en un idioma determinado, puede manipular los cubos y aparte de eso está visualizando un personaje en realidad aumentada que ejecuta la acción. Con eso podemos entonces cumplir el espectro de las personas que son visuales, auditivas y kinestésicas. Las posibilidades son muchas. Tenemos desde la parte de personajes, en este caso tenemos un niño, pero puede ser una niña, puede ser un superhéroe, puede ser cualquier otro personaje comercial. Después tenemos la parte de los idiomas, en este caso iniciamos con 4 idiomas: español, inglés, francés y mandarín. Inicialmente todos los diseños y todo el desarrollo ha corrido por cuenta de nosotros. Carlos es el encargado del desarrollo y yo he hecho parte del diseño. Y a partir de esto tenemos este producto o este mínimo producto viable que queremos mejorar para hacerlo masivo. Y a futuro empezar a mirar todo lo que podemos reunir con este conocimiento en cuanto a lo que es la programación. Empezar a mirar los conceptos básicos de la parte de variables, condicionales, ciclos y pasos, instrucciones que se pueden ir creando al ir yo acomodando de alguna manera los cubos en diferentes opciones, y de esa manera podemos empezar a involucrar al niño en los conceptos base de la programación. Boy, Now boy, we will change for language to Spanish. We want to show you this prototype, español, but we will need a lot of español, work on it. We can do it for sure. español, Now we choose español, the verb walk. So the boy caminar, will walk caminar, and say the word in Spanish. caminar, Now caminar, we caminar, will he will walk during 5 seconds. 5, And say the number in the language. Okay. 5, Now we will change the language to English. English, And jump. We will use the jump. jump, jump, Now we will put it to jump during 10 seconds. 10, And you say 10. 10,